Bueno, ahora vamos a solucionar el punto 6 del taller. Este punto pregunta cuáles son las 10 manzanas más distantes del centro de la localidad y cuáles son las 10 manzanas más cercanas del centro de la localidad. Para solucionar esto vamos a trabajar con la herramienta de análisis de matriz de distancias, es acá herramienta de análisis, matriz de distancias, y tenemos que tener en cuenta que esta matriz de distancias se calculan por capas de puntos, entonces tenemos que introducir las capas de puntos de nuestros archivos. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer mediciones de distancias, lo más recomendable es trabajar con coordenadas planas y en el caso de Bogotá con el sistema de referencia 3116. Esto para tener mayor precisión en las mediciones que nosotros vamos a tomar. Entonces el primer paso va a ser pasar las coordenadas de los archivos puntos a las coordenadas al sistema de coordenadas 3116. Este paso ya ustedes lo conocen. Seleccionamos el sistema de coordenadas al que queremos transformar y ubicamos el nombre del archivo. Digamos en este caso es Centro Usaquén 3116 para verificar el ejercicio. Yo ya lo había creado, ustedes la crearían nuevamente, de nuevo, un archivo nuevo. Entonces le dan guardar, a ustedes no les va a preguntar esto, a mí sí porque lo voy a sobreescribir y listo. Ya tengo en el sistema de coordenadas 3116 el centro de Usaquén. Ahora vamos a hacer lo mismo con los puntos manzanas Usaquén. Guardar como, establecemos el sistema de referencia que queremos y el nombre que le queremos poner. Digamos que puntos manzanas Usaquén 3116. Listo, sabemos que acá está el 3116, verificamos, aceptamos, listo. Ahora procedemos a calcular la matriz. Vamos a vectorial, análisis, matriz de distancia. En la capa de entrada, es importante tener en cuenta que la capa de entrada va a constituir la primera columna y cada objeto espacial de la capa de entrada va a marcar una fila en nuestra tabla. Si nosotros lo hiciéramos con centro Usaquén, ¿sí? Solo tenemos una unidad espacial, es decir, que la primera columna solo tendría una fila y la capa de puntos objetivos va a poner cada unidad espacial como una columna. Entonces, si en este caso nosotros pusiéramos puntos manzanas Usaquén, vamos a tener una única fila y 3.000, 2.300 columnas más o menos. No va a ser tan fácil manejar ese tipo de tablas, entonces lo mejor es que la capa que tiene mayor unidades espaciales la utilicemos como capa de entrada. La capa objetivo va a ser centro Usaquén 3116, que las dos estén en el mismo sistema de coordenadas, que en las filas nos identifique cada unidad espacial con el código de la manzana y en el caso del objetivo el área no, sino el nombre de la localidad, que nos calcule una matriz de distancia estándar, porque solo tenemos datos X y Y, no tenemos alturas, y en un archivo temporal. ¿Listo? Así se debería hacer normalmente. Eh, Ahorita que estuve probando me salió un error. Vamos a ver si pasa acá. Y sí, acá está el error. Lo que pasa es que nos está calculando todas las unidades espaciales con la misma distancia. Esto pasa a veces con QGIS, son bugs. Entonces, pues bueno, ahí les recuerdo, pues es un gran SIG que tiene uno que otro error, pero nos ofrece muchas alternativas para solucionarlo. ¿A qué se ven estos errores? Normalmente lo que pasa es que cuando trabajamos con archivos y empezamos a hacer muchos geoprocesos sobre estos, en algunos momentos el geoproceso como un clip puede dañar la información espacial y aunque lo podamos ver bien, en el momento de hacer cálculos nos manda este tipo de errores. ¿Cómo lo podemos solucionar? Se soluciona sencillo. O calculamos una capa eh, sobre las manzanas de Usaquén, calculamos una capa que nos dé los centroides y calculamos las distancias. Esa nueva capa creada seguramente no va a tener errores en las mediciones, pero hay que tener en cuenta algo si uno hace eso, y es que en los momentos del clip
nos va a mandar este centroide de acá, ¿sí? Entonces va a ser un error porque ese centroide no debería estar ahí. Entonces, si vamos a calcular los centroides sobre los polígonos de las manzanas, no debemos trabajar sobre el polígono de manzanas Usaquén, sino sobre el polígono de las manzanas de Bogotá. Generamos los centroides y con esos centroides ya después hacemos el clip y trabajamos con eso. La otra alternativa sería cargar la capa de puntos de manzanas de Bogotá que trajimos de Excel y hacemos las mediciones sobre esos puntos y el clip. Yo lo verifiqué anteriormente y por ese camino se puede, ¿sí? Y no hay errores. Ahora vamos a hacerlo por este lado de las manzanas. Vamos a vectorial, geoproceso, geometría, centroides de polígonos sobre manzanas, ¿cierto? Que nos cree un archivo temporal, lo corremos. Tenemos los centroides de las manzanas. Ahora este lo vamos a guardar, pero queremos que lo guarde en 3116 porque vamos a hacer análisis de distancias. Y lo podemos llamar puntos manzanas, ¿cierto? 3116. Acá parece que ya hay una capa con este nombre, entonces le damos guardar. Verificamos que esté el sistema de coordenadas, le decimos que lo reemplace, lo va a reemplazar, lo cargamos. Este ya no lo necesitamos, lo eliminamos, ¿cierto? Apagamos esta capa para no confundirnos. Y ahora sobre este punto manzanas 3116 vamos a hacer un clip. Entramos, puntos manzanas 3116 y el clip lo vamos a hacer con, necesitamos la capa de Usaquén en el mismo sistema de coordenadas, ¿no? En este momento no nos lo muestra. Vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, no nos lo muestra, ¿por qué? Porque Usaquén no lo tenemos en ese sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear también esa capa con este sistema de coordenadas para poder hacer ese proceso. Ahora, si lo hubieran guardado los puntos con el 4686, hubiera servido el corte, ¿sí? Depende de cómo ustedes vayan haciendo los procesos. ¿Listo? Entonces esta capa no la mostremos, la vamos a usar solo para el corte. Cortamos, ¿cierto? Entonces volvemos ahora sí. Puntos manzanas 3116, nos saqué en 3116, corremos el geoproceso y quitamos las capas de puntos por ahí que nos puedan hacer ruido para ver si tenemos esto. Listo. Bueno, acá ya verificando que tiene sentido, verificamos el sistema de coordenadas y vamos a guardarlo, ¿cierto? En este caso lo que podríamos usar es hacerlo sobre este, que ya nos marcó un error, pero hay que tener en cuenta que si lo tenemos acá cargado no nos va a dejar crear una nueva capa. Tocaría eliminarlo del panel de capas y volverlo a hacer para escribirlo o ponerle un nombre diferente. En este caso será puntos manzanas Usaquén 3116. Listo. Está acá el sistema de coordenadas que queremos, lo guardamos. Ya podemos eliminar este cortado. Y ahora sí procedemos a calcular las distancias. Vamos a vectorial, herramienta de análisis, matriz de distancias. Y acá tendríamos que poner puntos manzanas Usaquén. No, este es el que está dañado. Vamos a hacer puntos manzanas Usaquén, que nos identifique con el código de la manzana. Y el centro Usaquén, pero entonces centro Usaquén 3116 y que no lo identifique con el nombre, ¿cierto? Un análisis de distancia estándar y corremos el algoritmo. Ahora vamos a ver si tuvimos suerte. No, acá se nos están dañando los archivos en el momento del corte. ¿Cómo podemos solucionar esto? Entonces, vamos a calcular
la distancia no solo con las manzanas de nuestra localidad, que es en ese corte se nos están dañando los archivos, sino con las manzanas de todo Bogotá. Ahora, esto depende de la máquina de ustedes, va a tomar un poco de tiempo porque ya acá el análisis va a ser un poco más pesado para el computador. Ahí hay que tener un poco de paciencia. ¿Listo? Vamos a ver si por este lado, si nos calcula las distancias reales. Entonces, como les decía, esto va a tomar un poco más de tiempo dependiendo de los computadores, pues para fines prácticos del taller. Si el computador de ustedes se cuelga en este punto, pues es completamente entendible, no habría inconvenientes. Ya se podrían buscar otras rutas para intentar hacerlo, pero pues bueno, eh, digamos que ya son una de las cosas que pasan con QGIS, toca depender de otras capas, de otros procesos pueden tomar un poco más de tiempo. Vamos a ver en este caso. Y en este caso sí nos va a generar las distancias como son, ¿cierto? Podríamos ver la distancia mayor y la distancia menor. Son muy similares. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué son tan similares? Acá en QGIS por el número de decimales se confunde un poco. Entonces esto lo podemos solucionar fácilmente guardando nuestra tabla de, de distancias como valores separados por comas. En este caso no importa el sistema de referencia porque no tenemos puntos como tales. Entonces matriz, vamos a ver, esa sería una matriz de distancia de Usaquén, ¿cierto? A los centroides de todo Bogotá. Lo guardamos. Listo, esta quitémosla. Abramos esta tabla de atributos, tenemos los datos. Listo, nos sigue marcando el mismo error, pero bueno, lo podemos solucionar creando un nuevo campo, ¿cierto? En la calculadora de campo. La vamos a llamar distancia, que sea decimal, que tenga unos 20 valores y como son distancias, pongámosle 2. Y queremos que sea, este nuevo campo tenga los valores de distancia del campo distancia 1, ¿cierto? Así lo dejamos, nos va a botar los datos acá, lo va a calcular. Toma un poco de tiempo, verificamos que tenga sentido, ¿sí? Que haya hecho bien acá en algunos datos al azar. Y ya casi nos debería dejar ordenarlo de mayor a menor. ¿Listo? Acá podemos guardar para que nos guarde estos datos con las distancias que son. Toma un poco de tiempo porque este archivo tiene muchas unidades. Como vemos que está empezando a tomar tiempo, lo que les recomendaría es guardar porque en cualquier momento se nos traba. ¿Listo? Parece que es el caso. Tengámosle un poquito de paciencia. Bueno, digamos que colapsó. Entonces, listo. Acá, cuando pasa esto con QGIS, uno tiene que tener paciencia. Sí, cerramos. Son cosas que pasan. Volvemos a abrir QGIS. Lo bueno fue que ya creamos la matriz. No sabemos si la haya guardado ese nuevo campo que le hicimos o no. Pero sabemos que en ese proceso se puede trabar. Sí, de pronto si yo esperaba un poquito más, se arreglaba. Pero, pero digamos que no. Miremos a ver cómo más podemos solucionar eso. Como habíamos guardado la tabla de atributos, entonces no se perdió ese trabajo, simplemente vamos. Esta era la que habíamos abierto, está separada con comas, ¿cierto? Y no tiene ninguna geometría espacial, entonces no la carga como una tabla. Abrimos los atributos. Bueno, ya cargándolo de esta forma, ya podemos ver que lo está leyendo bien el archivo. No hay ningún inconveniente. Pero lo que estoy viendo es que le elimino acá el doble cero, ¿sí? Eso es importante ahorita en el momento en que queramos hacer un join, porque
si lo vamos a unir con este punto, estos datos sí tienen unos ceros. Ah, mentiras, acá ya no los tiene, entonces no vamos a tener ese problema. Bueno, anteriormente cuando había hecho ese ejercicio sí poseía ese problema, pero bueno, no lo vamos a presentar ahorita. Ahora tenemos la matriz de distancia de todos los puntos de Bogotá, ¿cierto? Ahora nosotros solo necesitamos la distancia de los puntos que están en Usaquén. Podemos hacer un join a esta capa y ya no vamos a tener esos inconvenientes de que nos se mandaba un error porque estaba dañada el archivo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un código de la manzana, ¿cierto? Y podemos agregar un nuevo campo que diga distancia al centro sobre estos códigos. Le vamos a decir entonces al programa que este código de acá lo relacione con este código de acá. Vamos a ver cómo nos va. Cerramos ambas tablas de atributos. Venimos acá y vamos a hacer el join. Entonces nos paramos en puntos manzanas Usaquén, ¿cierto? Acá no importa el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar ya las distancias con los sistemas de referencia. Podemos volver al 4686. Le decimos que nos cree una nueva unión. En este caso que nos trabaje con la matriz de distancias de Usaquén Bogotá, que tenga en cuenta el identificador y nos lo relacione con el código de manzana de nuestra capa de puntos manzanas Usaquén. ¿Cuál de los campos queremos que nos una? Este de acá. Que si quiere que pongamos un prefijo, normalmente ponemos este. Si no queremos que ponga ningún prefijo, quitamos todo y simplemente va a aparecer dist1. Le damos a aceptar, él dice que ya lo cargó. Le damos a aceptar y vamos a revisar nuestros datos. ¿Qué pasó? Acá nos relacionó la distancia y la tabla de distancias con nuestro archivo. Ahora, es importante, esta capa la agregó virtualmente, ¿sí? ¿Qué queremos o qué tenemos que hacer para que nuestro archivo puntos manzanas Usaquén realmente quede con esta distancia? Si nosotros guardamos, cerramos el programa, cuando volvamos a abrir, esta columna no va a aparecer porque esta es una unión virtual, ¿sí? Para fines prácticos del ejercicio, simplemente podemos trabajar acá. Decimos cuáles son las 10 más cercanas, cuáles son las 10 más lejanas, ¿cierto? Y listo. Pero seguro ustedes van a tener que hacer esta aplicación en otras cosas. Lo importante para que este archivo shape quede con esta información es crear un nuevo campo. ¿Cómo se va a llamar ese campo? Como ustedes quieran. Va a ser un número decimal, ¿cierto? Y le vamos a decir que sea igual a ese campo virtual que nos creó. Esto es importante, sobre todo en otras aplicaciones. Listo, verificamos la información, ¿cierto? Corresponde, ya él no lo calculó con 2 decimales. Y guardamos la capa, dejamos de editar. Y simplemente en este campo vamos a, miren, por ejemplo, ya acá presentó un error por la unidad virtual, ¿cierto? Entonces, eso fue lo bueno de crear este campo. Ya no nos sirve de nada. Ya guardamos cómo se editó la capa. Entonces, lo que pasó fue que la unión que habíamos hecho se rompió. Eso hubiera pasado si nosotros no hubiéramos creado esta capa, hubiéramos cerrado el programa y lo hubiéramos abierto. ¿Listo? Pero bueno, ya tenemos fijo en nuestro archivo shape estos datos de distancias al centro de Usaquén y tomamos, estos son nuestros 10 puntos más cercanos. Los podríamos visualizar acá sin ningún problema. Quitemos el ruido de los otros puntos. Vamos a hacerle suma a la capa. Y acá nos muestran los 10 más cercanos al centro de Usaquén.
¿cierto? Ahora, si queremos ver los más lejanos, simplemente deseleccionamos, organizamos de mayor a menor, seleccionamos los 10 más lejanos y vamos acá, suma la capa, y en este lado de acá vamos a tener unos de los más lejanos, van a estar distribuidos por toda la capa. ¿Listo? Así se resolvería entonces el ejercicio 6.